Lanzamos la nueva serie El Ring de la Filosofía. Aquí, en el arena de debates moldeada por sus comentarios, Santiago García y Camila López chocarán ideas filosóficas. ¿Puede la moralidad sostenerse sin religión? ¿Empatía y razón o narrativas sagradas nos unen? ¿Este dilema te inquieta? Abre el vídeo y únete al ring. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta fundamental, una que resuena constantemente y que, pensadores actuales nos invitan a revisitar. ¿Es posible que la moralidad, eso que llamamos nuestra brújula interna del bien y del mal, funcione de manera independiente al margen de la religión? Yo voy a defender la postura de que sí, de que la ética no solo puede, sino que de hecho debe encontrar su fundamento más allá de los dogmas religiosos, aunque claro, sin negar el valor histórico que han tenido ciertas tradiciones. Y yo, pues, por el contrario, sostendré que, aunque es verdad que una persona puede actuar moralmente sin tener una fe declarada, la moralidad social, ese tejido de normas compartidas que nos une como comunidad, encuentra su anclaje más firme, más eficaz, en las narrativas y estructuras que la religión nos da. Pongo un poco en duda que la razón o incluso la ciencia, por sí solas, tengan la fuerza suficiente para reemplazar esa función clave que la religión ha ejercido siempre para mantenernos, unidos en un propósito común. La cuestión central para mí es si una ética puramente secular puede sostener una sociedad a largo plazo. Naturaleza, de nuestra creación inherente, por así decirlo. Una idea que, se explora al mirar la etimología de palabras como akhlaq, ¿no?, que apuntan a esa naturaleza propia. Vivir moralmente sería, desde esta perspectiva, vivir en consonancia con nuestro propósito como seres humanos. Y este propósito no es un misterio oculto que solo se revela en textos sagrados. Creo que podemos discernirlo a través de la razón, de la empatía, que es bastante innata, y de la observación atenta de la vida, de cómo interactuamos. Todos conocemos, a personas de una integridad moral admirable que no profesan ninguna fe, y lamentablemente también conocemos ejemplos de lo contrario. Esto sugiere con bastante fuerza, diría yo, que la fuente última de la moral no está solo en las escrituras o en las instituciones religiosas, cristalizando a menudo una sabiduría de siglos. Contienen principios que resuenan universalmente: el respeto a la vida, a la propiedad, la búsqueda de la mejora personal, pero estos principios no son exclusivos de ellas. Son accesibles también mediante la reflexión filosófica, el diálogo, la experiencia vital que compartimos. La ciencia, es verdad, describe el es, cómo son las cosas, no el debe ser. No nos da mandamientos morales, eso está claro. Sin embargo, la razón, informada por la ciencia y por la experiencia, sí nos permite construir sistemas éticos sólidos, basados en el bienestar colectivo, la cooperación, la justicia, el respeto mutuo. Podemos aprender de las lecciones del pasado, incluidas las que están incrustadas en las tradiciones religiosas, por supuesto, pero sin vernos obligadas a aceptar todo el paquete de dogmas y rituales. De hecho, creo que la capacidad de pensamiento crítico, la habilidad para separar la ética de la autoridad religiosa incuestionable, me parece una conquista fundamental para el desarrollo de sociedades maduras, diversas y capaces de adaptarse a nuevos retos. Entiendo esa perspectiva, basada en la autonomía de la razón, en la naturaleza humana. Pero permíteme ofrecer un contrapunto. Si bien es verdad, como dices, que encontramos individuos moralmente rectos fuera de cualquier fe, creo que extrapolar eso al funcionamiento de toda una sociedad es un salto importante. La moralidad no es solo un asunto de conciencia individual, es fundamentalmente un pacto social, un camino compartido, como sugiere la raíz de la palabra din, que también se analiza a veces, ¿no? Y a lo largo de la historia han sido precisamente las religiones las que han proporcionado ese marco común, esas narrativas cargadas de significado con una resonancia emocional que logra unir a grupos enormes de personas bajo unos valores y propósitos compartidos. Se reconoce, y creo que con acierto, que muchos de los mejores consejos sobre cómo vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, a menudo se encuentran encapsulados en relatos antiguos y tradiciones religiosas. Se señala también, y estoy totalmente de acuerdo, la incapacidad de la ciencia para dictaminar sobre el bien y el mal. Nos da herramientas potentísimas, podemos clonar, manipular genes, crear inteligencia artificial, pero no nos dice si debemos hacerlo, ni cómo usar ese poder de forma ética.
Los intentos filosóficos de derivar una moral completa solo de la razón han sido, complejos, a menudo abstractos, y a nivel de implementación social históricamente han tenido poco éxito o incluso en algunos casos han derivado en sistemas opresivos. Las normas morales, para ser efectivas de verdad, requieren un consenso amplio, una aceptación profunda y, en última instancia, una forma de creencia compartida que la pura lógica formal raramente consigue generar por sí misma a gran escala. Las religiones, con sus rituales, sus símbolos, sus historias de trascendencia, apelan directamente a nuestra dimensión emocional, a nuestra necesidad de sentido, algo que es absolutamente crucial para motivar un comportamiento moral sostenido en millones de personas. Incluso las ideologías seculares que han movilizado masas, como se ha señalado a menudo, adoptan estructuras y lenguajes casi religiosos para inspirar lealtad y acción colectiva. La idea de eliminar la religión del espacio público, como algunos podrían interpretar de forma un poco simple ciertas ideas, podría generar un vacío peligroso, un desorden social, porque carecemos, hasta ahora al menos, de un sustituto probado y eficaz que cumpla esa función de cohesión y orientación a nivel masivo con la misma potencia histórica. Admito sin reservas la potente función de cohesión social que la religión ha tenido históricamente y también reconozco la dificultad inherente a fundamentar una moral universal solo en la razón abstracta. Sin embargo, discrepo en que la única alternativa a la moral religiosa tradicional sea un inevitable vacío caótico o, la sumisión sin crítica a dogmas heredados. Las sociedades no son estáticas, evolucionan. Hoy, gracias a la globalización, a la tecnología, tenemos acceso a una diversidad de perspectivas, de conocimientos, que eran inimaginables hace solo unas pocas generaciones. Esto nos da la oportunidad, y yo diría que la responsabilidad, de construir una ética cívica robusta, basada en principios que podemos considerar universales, como los derechos humanos, la dignidad inherente a cada persona, la sostenibilidad de nuestro planeta. Estos principios pueden, y yo creo que deben, ser destilados de múltiples fuentes, la filosofía, la ciencia, la experiencia histórica y sí, claro, también de las tradiciones religiosas. Pero su validez última debe descansar en la razón crítica y en la experiencia compartida, no en la autoridad divina o en la tradición por sí misma. Se menciona que las sociedades que hoy consideramos más desarrolladas tienen normas sociales sólidas, pero que éstas no surgen exclusivamente de la razón o la ciencia puras, sino que son el resultado de un largo proceso de filtrar miles de años de experiencia humana. Estoy completamente de acuerdo. Pero es precisamente ese proceso de filtrado, la capacidad de discernir racionalmente qué promueve el florecimiento humano y descartar lo que causa daño, independientemente de su origen, lo que considero esencial. Y aquí es donde el laicismo, entendido no como antirreligión, sino como la necesaria separación entre las convicciones personales, sean religiosas o no, y las normas públicas que deben regir la convivencia en una sociedad plural, juega un papel fundamental. Este marco laico permite el diálogo racional y la construcción de consensos en sociedades donde imponer una única visión religiosa sería no solo inviable, sino profundamente injusto y conflictivo. No se trata, por tanto, de desechar la espiritualidad o la sabiduría acumulada en textos antiguos, sino de integrarla de forma crítica, reflexiva, en un marco ético más amplio, que pueda ser comprendido, aceptado y defendido racionalmente por todos los ciudadanos, tengan las creencias que tengan. Ese concepto del filtrado racional suena muy bien sobre el papel, muy ilustrado, sí, pero me genera preguntas de fondo. ¿Quién realiza ese filtro? ¿Con qué criterios últimos se decide qué es beneficioso y qué es dañino para el florecimiento humano? Si previamente hemos admitido, siguiendo algunas ideas, que no podemos demostrar científica o puramente racionalmente que matar o robar sean intrínsecamente malos en un sentido absoluto, al final ¿no terminamos apoyándonos inevitablemente en un consenso social? Y si es así, ¿qué fundamenta la solidez, la permanencia de ese consenso, si le quitamos la raíz en una tradición compartida, en una creencia profunda, que a menudo tiene un origen religioso o espiritual aunque luego se secularice? Mencionas las sociedades desarrolladas. Muchas de ellas, aunque formalmente laicas, operan sobre lo que podríamos llamar un capital moral heredado en gran medida de sus tradiciones judio-cristianas. Sus conceptos de derechos humanos, dignidad individual, justicia social,
no surgieron de la nada, ni de un experimento puramente racional. Y aún así, a pesar de esa herencia, estas mismas sociedades enfrentan crisis morales profundas. Un individualismo exacerbado que erosiona los lazos comunitarios, un consumismo insostenible, desigualdades sociales tremendas, esa desconexión con la naturaleza que se critica tan agudamente. ¿Son realmente el modelo definitivo de una moralidad puramente secular y exitosa? Se advierte a veces sobre la superficialidad inherente a mucho de nuestro estilo de vida moderno y la inmoralidad sistémica de nuestros modelos económicos, donde la comodidad y el exceso de unos pocos, pues a menudo se sustentan sobre la precariedad y la explotación de muchos otros, lejos de nuestra vista. El laicismo, como mera separación administrativa entre Iglesia y Estado, puede ser una herramienta útil, sí, para gestionar la diversidad, pero no resuelve la cuestión de fondo. ¿De dónde emana la autoridad moral última que debe guiar nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestras decisiones colectivas? Si eliminamos la referencia a algo que trasciende lo inmediato, a una tradición profundamente arraigada que nos conecta con generaciones pasadas y futuras, ¿no corremos el riesgo de quedar a merced de las modas ideológicas del momento, del puro cálculo de intereses a corto plazo o incluso de la tiranía de la mayoría? La capacidad histórica de la religión para inspirar actos de autosacrificio, altruismo sostenido y un sentido de propósito que va más allá del beneficio individual es algo que los sistemas éticos puramente seculares, hasta ahora, han tenido dificultades para replicar con la misma fuerza, la misma amplitud y persistencia a lo largo del tiempo. Veo una cierta simplificación al atribuir las crisis morales de hoy únicamente al declive de la influencia religiosa tradicional. Esas crisis, individualismo, consumismo, desigualdad, pueden interpretarse también como fallos en la aplicación coherente de principios éticos que consideramos racionales y universales, o como consecuencias directas de sistemas económicos y políticos específicos que generan esos resultados, independientemente del grado de secularización. No olvidemos además que la historia está repleta de ejemplos terribles de inmoralidades, de violencia, de opresión, cometidas precisamente en nombre de la religión y con la bendición de sus instituciones. Se critica a veces, y con razón, cómo las religiones, en sus formas institucionalizadas, a menudo degeneran en lo que se llama cáscaras vacías de reglas sociales, convirtiéndose en estructuras limitantes, incluso embrutecedoras, que paradójicamente ahogan la espiritualidad genuina y la búsqueda personal de sentido. Por lo tanto, la afiliación religiosa no es en sí misma una garantía de comportamiento moral, ni su ausencia es una garantía de inmoralidad. Mi argumento no es que la razón pura y abstracta, como si fuera una calculadora lógica, sea suficiente por sí sola. Defiendo que es una combinación de elementos. La razón crítica, la empatía inherente a nuestra naturaleza social, el aprendizaje que extraemos de la experiencia histórica, que incluye tanto los aciertos como los errores de las tradiciones religiosas, y un diálogo social abierto y continuo, lo que nos permite construir y mantener sistemas éticos funcionales y sobre todo adaptativos. La clave reside en cultivar activamente la capacidad humana para la reflexión moral, para el reconocimiento del otro como un igual con dignidad y derechos, para anticipar y sopesar las consecuencias de nuestros actos a corto y largo plazo. Las narrativas religiosas pueden ser una fuente de inspiración en este proceso, sin duda, pero no son la única fuente posible, ni necesariamente la más adecuada en todas las situaciones o para todas las personas en una sociedad plural como la nuestra. El verdadero desafío no es imponer una fuente única de moral, sino fomentar y fortalecer esa capacidad reflexiva y empática en toda la sociedad, en la educación, en la cultura, en las instituciones, independientemente de las creencias religiosas individuales de cada uno. Un laicismo bien entendido, creo yo, no busca erradicar la moral ni la espiritualidad, sino garantizar un espacio público común donde personas con distintas cosmovisiones puedan convivir pacíficamente, cooperar y tomar decisiones colectivas basándose en principios éticos compartidos, públicamente razonados y defendibles ante todos. Pero permíteme insistir en un punto. Esa capacidad reflexiva y empática que mencionas, aunque potencialmente inherente al ser humano, ¿no necesita acaso ser despertada, cultivada, dirigida y sobre todo sostenida por un marco cultural y narrativo potente? ¿Surge espontáneamente y se mantiene por sí sola en millones de individuos sin una estructura que la nutra?
Históricamente y de forma abrumadora, las religiones han sido el principal vehículo para esta tarea fundamental de socialización moral. Proporcionan, como se sugiere a veces, ciertos atajos morales iniciales, especialmente importantes en la infancia. Pensemos en la idea simple de Dios te ve o Dios te castigará, que ayudan a interiorizar límites y normas básicas de convivencia. Pero más allá de esa función inicial, que es importante, ofrecen un lenguaje simbólico, rituales compartidos y narrativas profundas que dan sentido a las grandes cuestiones de la existencia, la vida, la muerte, el sufrimiento, el propósito, y que motivan comportamientos prosociales de una manera que los discursos puramente racionales o científicos, pues a menudo no logran con la misma eficacia emocional. Si bien es absolutamente cierto que las religiones pueden fosilizarse, corromperse o ser instrumentalizadas para fines opresivos, y eso se denuncia, claro, también es innegable que contienen una vasta reserva de sabiduría psicológica y práctica sobre la condición humana acumulada durante milenios. Descartarlas por completo o pensar que podemos reemplazarlas fácilmente con diálogo racional y principios universales abstractos, me parece que subestima enormemente el poder de las narrativas compartidas y la profunda necesidad humana de significado, de conexión con algo que trascienda nuestra existencia individual y efímera. Se apunta a veces a una dirección interesante cuando se insiste en que el individuo debe en última instancia construir su propio camino, su propia religión personal, por así decirlo. Pero, ¿puede realmente hacerlo desde cero en un vacío cultural? ¿O necesita inevitablemente apoyarse, aunque sea de forma crítica y selectiva, en la sabiduría, los símbolos y las prácticas heredadas de esas tradiciones antiguas, precisamente para reinterpretarlas y darle un sentido nuevo y personal? La tarea de crear una moralidad puramente secular, que sea, a la vez, lógicamente coherente, emocionalmente resonante, socialmente eficaz a gran escala y capaz de sostenerse a largo plazo, sigue siendo, en mi opinión, un proyecto enormemente ambicioso, todavía inacabado y cuya viabilidad última está, francamente, por demostrarse históricamente. Quizás la clave no esté tanto en una separación radical, sino, como a veces se sugiere, en aprender a extraer, con inteligencia y humildad, lo valioso, lo perenne de lo antiguo para integrarlo creativamente en algo nuevo, sin por ello cortar las raíces profundas que nos conectan con esa vasta experiencia humana milenaria sobre cómo vivir juntos y encontrar sentido. Bueno, para resumir un poco mi posición, sostengo que la moralidad, si bien es verdad que ha estado históricamente muy entrelazada con las instituciones y las narrativas religiosas, posee fundamentos propios, autónomos, que están anclados en nuestra naturaleza humana compartida, en nuestra capacidad para la razón, la empatía y el aprendizaje a través de la experiencia. Las sociedades modernas, caracterizadas por su pluralidad, por su complejidad, no solo pueden, sino que yo creo necesitan desarrollar y mantener marcos éticos seculares que permitan la convivencia pacífica, la cooperación y el progreso social. Estos marcos deben basarse en principios universales, construidos a través del diálogo racional y la reflexión crítica sobre todas las fuentes de sabiduría que tengamos disponibles, incluidas las religiosas, por supuesto, pero sin depender exclusivamente de ninguna de ellas para su validación o su autoridad final. La clave última, para mí, reside en fomentar y confiar en nuestra capacidad colectiva para el juicio moral informado, para la deliberación pública y para el respeto mutuo en la diversidad. Y yo, para concluir, reitero mis serias dudas sobre si una moral estrictamente secular es suficiente para proporcionar la cohesión social que necesitamos y para guiar de manera profunda y sostenida la conducta humana a gran escala. Aunque la razón, la empatía y la experiencia son herramientas valiosas, indispensables, no lo niego, las narrativas religiosas y espirituales aportan una dimensión simbólica, emocional y de sentido trascendente que históricamente ha demostrado ser un motor muy poderoso para la acción moral y la construcción de comunidades resilientes. Me parece difícil sustituir completamente esa función. La historia humana sugiere, creo yo, que la moralidad florece con mayor vigor, con mayor persistencia, cuando está arraigada en un marco de creencias y prácticas compartidas que apelan no solo a la mente, sino también al corazón y al espíritu.
Quizás el verdadero desafío no sea tanto elegir entre moralidad secular o religiosa, sino encontrar formas innovadoras, auténticas, de revitalizar una espiritualidad profunda y una ética robusta, sea cual sea su fuente última reconocida, que puedan dar respuesta a las complejidades de nuestro tiempo. La cuestión, desde luego, sigue abierta y es absolutamente central para comprendernos a nosotros mismos y, para navegar el futuro colectivo que estamos construyendo entre todos.